escenario real. Y hablábamos también y poníamos el ejemplo del ángel de Dios. Y ese ángel de Dios lleva la naturaleza de Dios en sí, ¿cierto? Lleva la naturaleza de Dios en sí. Y tanto la lleva que cuando Juan ve ese ángel en la isla de Patmos, él cae y se le arrodilla. Y el ángel dice, no se arrodille. Pero el mensaje es Dios mismo hablando a través de él. La misma palabra de Dios, es como dice Sebastián, uno no puede separar el ángel de Dios. Pues como dices que, o sea, como que no separa el ángel de Dios y entonces el Espíritu. O sea, no entiendo la diferencia como de... No separe el ángel, es decir, cuando el ángel habla no es decir que Dios habló, simplemente porque fue el ángel. El interlocutor de Dios es el ángel. Es el ángel. Que lleva el mensaje de Dios. Completamente. Pero el que está hablando es Dios. Exactamente. Lleva lo que decía de Sebastián, que es muy importante, lleva la palabra de Dios en su boca. El ángel está llevando la palabra. Dios no le dijo al ángel, eso no funciona como nosotros. Es que tenemos que cambiar un poquitico el chip terrenal. No, yo me imagino al ángel como Él no escuchó, Dios no le dijo, mira, Gabo, anda allá y decirle a los israelitas este mandadito. Y él fue, escuchó y le transmitió. No. Cuando Dios habla, exactamente, el ángel recibe esa palabra. El ángel es portador de esa palabra viva. La palabra de Dios está viva. Y él deposita esa palabra en Moisés. Entonces Dios le habló a Moisés. ¿Y por qué no directamente Dios sin la presencia del ángel? El ángel no existe. Tiene más presencia de Dios que Pero es que esa Eso es precisamente lo que estamos viendo. y es que esa es una de las consecuencias del pecado de nosotros. O sea, el separamiento total de la presencia de Dios. Es como, y de hecho fíjense que cuando uno lee Génesis, uno ve como esa brecha que se abre entre el hombre y Dios, como si fuera un castigo de Dios, pero es todo lo contrario. Es la misericordia de Dios expresándose para el hombre, porque tanto ama Dios al hombre que para no consumirlo por la santidad crea esa separación entre el hombre y Dios. Es como si Dios fuera fuego y nosotros carne. No nos podemos, al no ser compartir la misma naturaleza, no podemos acercarnos a él y quedar vivos. O sea, si Dios se le hubiera parecido a Moisés de pronto Chao. no hubiera aguantado. Con la espalda nomás. Pero Dios le permitió ver la gloria. Ellos experimentaron el Shekinah, que es la gloria de Dios, ¿cierto? Entonces En el ahí era tabernáculo. simplemente como el plantico, pues, o sea... Lo que pasa es que si lo quieres entender de esa manera, sí, pero es más trascendente que Es como un eso. altavoz simplemente, pues ahí, o sea, él no tiene ningún papel Sí. protagonista en ese Si nos sentimos cómodos interpretándolo así para bajarlo a nuestro nivel y a nuestra naturaleza, entendámoslo así. Pero en el mundo espiritual no es así. En el mundo espiritual habló el ángel de Dios, habló Dios. pues habló Dios pues para que no peleemos. Pero después de Jesús No es así. ya es en el siglo IV. Muy bueno. Por tanto, es menester que con la mayor diligencia atendamos a los que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Pues si la palabra promulgada por los ángeles fue firme, hasta el punto de que toda transgresión y desobediencia recibió merecida sanción, es decir, está diciendo que estaba ungida por Dios, que era la palabra de Dios, ¿cómo lograremos nosotros rehuirla si tenemos en poco tan gran salud, la cual habiendo comenzado a ser promulgada por el Señor, o sea, Dios mismo? Si queremos saber cómo Dios le habló al ser humano, cuando Cristo dio el sermón de la montaña, era Dios hablando. Era Dios hablando. Fue entre nosotros confirmada por los que le oyeron, atestiguada por Dios con señales, prodigios y diversos milagros y dones del Espíritu Santo conforme a su voluntad. Hay algunas tradiciones que dicen Dios habló, y vas a escuchar en algunas traducciones, y Dios le habló a Moisés, independientemente de poner, y el ángel de Dios se le apareció en la zarza. Hay otras traducciones que hacen la salvedad, dependiendo si es la versión griega o si es la versión hebrea. En la versión hebrea dice el ángel del Señor, en la versión griega dice el Señor.
pero se supone que lo uno no quita lo otro. Pero aquí el autor de Hebreos sí está haciendo la salvedad en cuanto a que el llamamiento en el nuevo pacto, Dios mismo es el que efectúa el mismo pacto con nosotros. Él viene y lo entrega él mismo, por si lo quieren entender así como esa manera más caricaturesca. ¿Es en la griega que hablan de la noche del Señor? Sí. ¿O en la hebrea? Sí, En hebrea. que no fue, en la griega hablan del Señor, en la hebrea hablan del ángel del Señor, que no fue a los ángeles a quienes sometió el mundo venidero de que hablamos. Ya lo testificó alguien en cierto lugar al decir: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que tú le visites? Aquí está el hecho de lo que tú escuchaste en el colegio cuando te decían que nos había hecho superiores a los ángeles. Y es esto: el mundo venidero, después de la salvación, lo que nosotros vamos a heredar como hijos no es lo que van a heredar los ángeles. Eso está reservado para los creyentes. Entonces el salmista dice lo siguiente: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que tú le visites? ¿Quiénes somos nosotros para que Dios mismo venga y muera por cada uno de nosotros? ¿Quiénes somos? Bien sabemos que nada, pero también sabemos algo, que a esa nada que somos, Dios la ama con infinito amor. Eso es lo que Él nos está diciendo acá. No está dando explicaciones, simplemente Él se está preguntando, pero ¿por qué nos visitas a nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? Hicístele poco menor que a los ángeles. Esto se refiere tanto a nosotros como a Jesucristo. Hicístele poco menor que a los ángeles, al ser humano, pero a Cristo también. Como Cristo también, lo que explicábamos ahora, por su propia naturaleza era inferior a los ángeles, porque tenía la condición de las necesidades innatas del ser humano y de nuestra naturaleza y nuestra biología. Coronástele de gloria y de honor al hombre con la creación, como ser inteligente por sobre todas las especies de la tierra. Algunos dirán que excepto el loro y el delfín, pero no. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Dios en Génesis, cuando Él crea al hombre, todo lo somete debajo de sus pies. Pero en sentido espiritual se está refiriendo a Cristo, menor que los ángeles, y que todo, literalmente todo, lo ha puesto debajo de sus pies después de la crucifixión. Todo el mundo y todo el cosmos ha sido sometido al Hijo de Dios. Pues al decir que se lo sometió todo, es que no dejó nada que no se le sometiera. Cierto que al presente no vemos aún que todo le esté sometido. Claro, ¿y por qué le está diciendo eso? Porque nos ocurre a nosotros ahora. Evangelizamos a alguien o le hablamos de la salvación y nos dice, y bueno, ¿y eso qué? Yo veo que todo está igual. La gente se sigue matando, Jesús no ha venido, llevan diciendo que va a venir desde el año 0, desde que resucitó Cristo ya están diciendo que va a venir y no ha venido. Ustedes están creyendo en una fantasía. ¿Y qué es eso de que se le sometió? Entonces él dice, cierto que al presente no vemos aún que todo le esté sometido, porque recuerden que la salvación está en el Cristo sufriente, en el siervo de Yahvé, pero también en esa progresión de la revelación y de la manifestación de nuestro Señor. Él va a volver y va a juzgar, y cuando venga como juez, ahí sí todo le será sometido. Entonces él está hablando, todavía no vemos porque estamos esperando que Él vuelva, y cuando Él vuelva y haya nuevo cielo y nueva tierra, todos ustedes, sus ojos verán lo que nosotros ya sabemos por el Espíritu que va a pasar, y es que todo el mundo le será sometido y toda rodilla se doblará
y afirmará que Jesucristo es el Señor. Pablo, siempre que hablan de que todas reglas, pues se doblará. Literal. Creyentes y no creyentes. Sí. Cuando dicen todos, como él está diciendo, todo es todo. Dice, pero si vemos al que Dios hizo poco menor que a los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y honor, por haber padecido la muerte, para que por gracia de Dios gustase la muerte en beneficio de todos. Entonces, esto es algo bien interesante. Cuando Dios se hace hombre y toma la semejanza de nuestras limitaciones y entra a jugar en las reglas de juego y a participar en su creación para podernos redimir, debido a la incapacidad que leíste en el Salmo 49, el hombre es incapaz de salvarse por sí mismo. Entonces, lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. ¿Cómo luego el hombre se va a salvar? Le hacen la pregunta a nuestro Señor. Y Él responde, lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. La salvación es posible para Dios, para nosotros no. Entonces, si la salvación es imposible para nosotros, la salvación tiene que ser un regalo. Pablo, qué pena, no entiendo eso. La salvación es posible para Dios, si Dios no necesita salvación. No, posible que Dios nos salve. Perdón. Claro, posible que Dios nos salve, pero imposible que nos salvemos por nuestra propia cuenta. Lo necesitamos a Él para salvarnos. Entonces, si lo necesitamos a Él para salvarnos y nosotros no podemos hacer nada para producir esa salvación, la salvación que se hace, querámoslo o no, nos guste o no, al orgullo, es un regalo. Y un regalo se recibe o no se recibe. Un regalo no lo podemos producir, o lo recibo o no lo recibo. Cuando Jesús participa del martirio, de la crucifixión, entonces esa figura humana que parece inferior a los ángeles, recibe un galardón. Y toda la creación se le es sometida a esa figura de Dios humano, a Cristo humano, en un tiempo y en un espacio. Eso ocurre en un tiempo y en un espacio, porque desde el principio Él fue Dios y Señor, y desde antes de la fundación del mundo Él existía, pero en un tiempo y en un espacio determinado por Dios, cuando Él se hizo semejante a nosotros y murió en la muerte de cruz, Él recibe un don y un galardón, donde esa figura de Cristo Jesús y ese nombre es ensalzado por sobre todo nombre, y va a permanecer por siempre esa figura de Dios hombre, esa figura de Jesús, el Cristo hombre, va a permanecer por siempre, siendo Dios perfectamente y siendo hombre perfectamente, glorificado y ensalzado por encima de todos los ángeles. Esa es toda la cristología de la carta a los Filipenses, de la carta a los Colosenses y de la carta a los Hebreos. Cristo en su muerte se hace acreedor de un galardón, para que por gracia de Dios gustase la muerte en beneficio de todos. La única manera de pagar una deuda impagable era con alguien que pudiera pagar lo que infinitamente no se puede pagar. Un Dios infinito puede pagar una deuda infinita. Nosotros, como seres finitos, no podemos pagar una deuda que es infinita. Por eso la muerte del Señor, para pagar, expiar y saldar una deuda de sangre que el ser humano tiene para con el Señor. Y no es que el Señor no quisiera estar con nosotros y por eso no nos hablaba y enviaba su ángel, sino precisamente por nuestra incapacidad física, literalmente, y espiritual, de poderlo escuchar, atender o reconocer. Nuestros sentidos espirituales estaban completamente, teníamos un muro que nos separaba de Dios, pero el muro y el velo fue roto con la sangre de Cristo cuando fue derramada en la cruz del Calvario, y por eso es que el velo en Hechos de los Apóstoles se rasga y nosotros tenemos acceso otra vez a la presencia de Dios. Pues convenía que aquel para quien son todas las cosas, que se proponía llevar muchos hijos a la gloria, es decir, la muerte de Cristo
y su sangre y su participación en el sufrimiento humano hace posible que nosotros retornemos a la gloria. ¿Qué es retornar a la gloria? ¿Qué es la gloria aquí en este caso? Es la completa, el completo disfrute y gozo de la presencia de Dios. La purificación del ser humano. Completa. Y la capacidad de acceder completamente a lo profundo e íntimo de Dios. Es decir, habitar y cohabitar con Él. Eso es lo que nos da la sangre de Cristo, nos da el acceso perfecto a la cohabitación con Dios. Ese muro está roto por completo. Y por eso dice, se proponía llevar muchos hijos a la gloria. Hijos. Es lo mismo que dice Jesús cuando dice que va a ir a la gloria con el Padre. Ajá. Y que nos está preparando moradas. Exactamente eso. Perfeccionarse por las tribulaciones al autor de la salud de ellos. Esta palabra puede ser chocante. ¿Cómo así que perfeccionarse por las tribulaciones? Como si Dios tuviera que, como si fuera imperfecto y a través del sufrimiento Él fuese a mejorar. Y estas palabras han sido tristemente mal interpretadas, y no por poquitos autores, sino por muchos, donde hablan precisamente que Jesucristo tuvo que perfeccionarse y santificarse y ganar algo, cuando Él ya venía con una naturaleza. Esta palabra perfeccionarse viene del griego, del verbo teleios. Y ese verbo teleios, el cual traducimos perfeccionar, significa más como cumplir un ciclo. Es decir, que Él tuvo que ser pequeño y sufrir para luego ser glorificado. Lo que se está hablando ahí es que la salvación, ¿sí me están siguiendo, cierto? Que la salvación fue un proceso. Que la salvación no es que Él vino acá y dijo, listo, los voy a salvar y ya, y tengan gracia. No, que Él tuvo que padecer un proceso de muerte y de resurrección. Y entonces cuando llaman el perfeccionamiento, significa cuando todos esos tiempos en Él se cumplieron. Ahí ya podemos hablar de un círculo completo donde la revelación y todo lo que habían dicho los profetas se iba a cumplir. Isaías había dicho que él iba a sufrir, que iba a ir como oveja al matadero, que Él iba a ir calladito frente a los que lo estaban esquilando. También dice que Él iba a tener los espíritus, todo el espíritu de Dios iba a estar sobre Él, por sobre todo. Pablo, pero finalmente Él sí era, digámoslo así, imperfecto, porque es lo que más se asemejaba al ser humano, pues, porque cometió, pues digámoslo, exacto. Pero igual finalmente también cometió errores en su crecimiento hasta llegar a su... ¿Fue imperfecto en qué sentido? No fue imperfecto, fue... La palabra perfección en la Biblia no va como a la incapacidad. No atendía como la incapacidad. Al hecho de que tuvo necesidades, la Biblia le llama y fue inferior a los ángeles porque fue un cuerpo necesitado. Pero la perfección en la Biblia es una perfección moral. ¿Qué quiere decir? Que no pecó. Él no se equivocó en cuanto no pecó. Dice, en todo fue tentado, mas en nada pecó. Pero fue tentado. Es decir, Él compartió nuestra naturaleza y sintió las ganas, por ejemplo, de contestar. Sintió las ganas de, cuando el demonio se le apareció en las tentaciones, Él sintió ganas de comer pan, pero no lo hizo. Fue tentado, pero no pecó. Y yo creo que de pronto Luis se está refiriendo es cuando María y José vienen a reclamarle por qué se quedó, cuando él se quedó en el templo, y él les responde lo que para muchas personas pues se asume como una respuesta mala a los papás. Pero no, ahí no hubo una mala respuesta de parte de él. Era cierto lo que él estaba diciendo. No es que se cayera o que le pasara algo así, o que fuera a decir una cosa y se le olvidara. De hecho ahí vemos más bien. Hay muchas imperfecciones, pues, del ser humano. Lo que pasa es que en esos pasajes se ve como esa manifestación emocional de María de, es mi hijo, pero en cierta forma él le está diciendo pilas, porque sí, usted es mi madre, pero recuerde yo a qué vine. Y tanto es que ellos terminan aceptándolo. Acuérdese que en las cosas de mi padre me es necesario estar, y él era como que, entendí. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Exacto. Se soltaba de su madre. Exactamente. ¿Quién es mi madre y mi padre? Dime. Pero no se soltó de su padre. Siempre era con su padre, pero su madre se la soltaba.
Y nosotros soltamos a los padres y nos pegamos de las madres. Bueno, pero hay algo que él está diciendo, ya te voy a responder, hay algo que él dice conforme a lo que está diciendo Sebastián, cuando se le acercan, él está predicando y le dicen, mira, te necesitan tu madre y tus hermanos, ¿cierto? Él le responde con un salmo. La respuesta de Jesús es un salmo. Quien hace la voluntad de mi Padre, esos son mis hermanos, es decir, ese es mi Padre y son mis hermanos, es un salmo. No es controversial, es un salmo. Es controversial para el que se ofende porque no entiende que es un salmo. Pero es lo mismo para las personas cuando no entienden, cuando Jesús dice, Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Pero ¿cómo así que lo abandonó? Pues él luego no es Dios, él está diciendo un salmo. Está recitando un salmo, porque él hablaba con salmos, el Mesías tenía que hablar con salmos. Y él responde con salmos, conforme a la palabra que es la misma palabra de Dios. Cuando él dice en los que hacen la voluntad, eso es un salmo y está en sabiduría también. Y está en proverbios. Son las señales, ¿cierto? Son las señales de que es el Mesías y que habla la palabra de Dios. Pero en el momento a él el Espíritu sí lo abandonó, porque tenía que morir también. Cuando se hizo maldito con el pecado. Sí, claro. Él sufrió ahí la ruptura de su cuerpo. Y cuando sufre esa ruptura, porque su cuerpo estaba maldito por el pecado, todo el pecado cayó sobre él. Literalmente su naturaleza humana se dividió. Su naturaleza humana se partió por completo hasta que fue glorificado y exaltado. También es un salmo. También es un salmo. Y es que eso es lo bonito, que los salmos eran proféticos, o son proféticos. Bueno, perfeccionarse por las tribulaciones el autor de la salud de ellos, porque todos así que él santifica como los santificados, de uno solo vienen, y por tanto no se avergüenza de llamarlos hermanos. Aquí, en atención a este salmo del que estamos hablando. Estos son mis hermanos, estas son mis hermanas. ¿Quiénes? Los que hacen la voluntad del que me envió. No era una respuesta grosera a María, era un salmo de esta es mi misión. María era una mujer de fe, María conocía las escrituras. Cuando le respondió así, ella no se ofendió, sino, esto es un salmo, yo conozco la ley. Eso es todo. Más bien. Muy teso de entenderlo también finalmente, porque para mí siempre lo que yo entendía que Jesús vino a la tierra para hacer, por así decirlo, hacer lo que hace el ser humano, pecar. No digamos pues que no que pecamos nosotros, pero sí cometer pues como ciertos errores para asemejarse al ser humano para allá después y convertirnos en Dios. Él no se asemejó a nosotros al pecado, porque si Jesús hubiera pecado no nos hubiera podido salvar. Pero no cometió errores. No. Morales no. ¿Por qué? Porque no tendría la autoridad para salvarnos. Porque solo el que es perfecto puede pagar la deuda perfecta. Solo un Dios perfecto puede pagar la deuda perfecta. Si él hubiera pecado, la deuda no se hubiera podido pagar. Por ser el Mesías era un hombre puro. Completamente. No, porque si no, Dios ya sabía que iba a ser así. Esa es una buena pregunta que se la hacen muchos teólogos, pero de nada interesa. Lo interesante es que no pecó. Pues sí, en medio de su naturaleza humana sí hubiera... ¿Qué interesa? ¿Pudo haber pecado o no pudo haber pecado? Sería el cordero sin mancha, entonces. Exactamente, no sería el cordero inmáculo. Claro, porque si hubiera pecado, no tendría Miren, mancha, ya no puede eso ya lo vamos a ver, lo vamos a hablar más adelante. Si no hubiera podido pecar, no habría tenido O sea, estaba latente la tentación, más él no puede haber pecado, porque entonces no sería el sacrificio perfecto. Uno no puede ser tentado si no tiene la posibilidad. No hay tentación sin posibilidad, pero de alguna manera era imposible de que eso pasara. Hay posibilidad, pero es imposible. Es que fíjate que si existiera la posibilidad de que él cayera, Dios no hubiera podido prometer que a través de él se iba a dar la salvación, porque entonces todo iba a depender de lo que él en vida hiciera. Y no dependía de eso, sino una promesa que ya había sido dada sobre él. Sin embargo, la tentación operaba en él, podríamos decirlo igual que nosotros. Aquí volvemos a entrar a la dicotomía o a la disyuntiva tan grande del factor temporal o no temporal de Dios. Entonces, otra vez estamos juzgando y volvemos,
más que la predestinación es, bueno, sí un poco, pero es caer nuevamente como en el problema del tiempo. Como seres temporales, estamos juzgando A un ser atemporal. cosas que ocurren en el eterno presente de Dios. ¿Será posible? ¿Será que no? Hombre, les estoy diciendo, fue tentado en todo y no pecó. Necesitan que les diga más cosas, necesitan que les explique más cosas. No, sigamos tranquilos. No, le estoy diciendo eso. Uno es muy curioso. Pero digamos, No, claro, hay libros de teología completos, Luigi, que hablan de esto. Libros de teólogos diciendo la impecabilidad o la posibilidad de pecar o no. Y hay una ciencia que se llama teológica de la armatología, que es de ármatos en pecado en griego. Si el creyente entonces puede pecar después de que convirtió, o nosotros no pecamos, etcétera, etcétera. Bien compleja que es la vida. Ok. Entonces dice, Yo le creo, pues. por eso lo dice la palabra de Dios, ¿no? Anunciaré tu nombre a mis hermanos en medio de la asamblea, te alabaré. Y luego, yo pondré en él mi confianza. Y aún, heme aquí a mí y a los hijos que me dio el Señor, refiriéndose a la iglesia. Pues como los hijos participan en la sangre y en la carne, de igual manera, él, o sea Jesús, participó de las mismas. Aquí nos están dando la razón o la raíz del porqué o del misterio de la encarnación. Para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Jesús se hizo uno de nosotros, Dios se hizo uno de nosotros para destruir el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Diabolos, aquí la expresión diablo es el enemigo del alma. Mismo que el Satán. Sí. Y librar a aquellos que por el temor de la muerte estaban toda la vida sujetos a servidumbre. Por esto hubo de asemejarse en todo a sus hermanos, o sea, a nosotros, porque al hacerse carne se hace hermano, por el vínculo de carne que tiene con nosotros, por eso nos llama hermanos, y por eso llamaba a sus discípulos hermanos, porque participaba de su propia naturaleza. Pues ya no los llamo amigos, sino que los llamo hermanos. ¿Por qué? Porque tenemos la misma naturaleza de carne. A fin de hacerse pontífice, misericordioso y fiel. O sea que Él se hace un puente entre nosotros y Dios. Pues como es sabido, no socorrió a los ángeles, sino a la descendencia de Abraham. Perfecto. Es decir, se hizo humano no para socorrer a los ángeles, sino a los seres humanos. Por esto hubo de asemejarse en todo a sus hermanos, a fin de hacerse pontífice, misericordioso y fiel en las cosas que tocan a Dios, para expiar los pecados del pueblo. Porque en cuanto él mismo padeció siendo tentado, no pecar. Es decir, él se exactamente, él no pecó, en eso no se pudo parecer a nosotros, pero sí sufrió la tentación del pecado. Algo muy fastidioso, muy maluco, pero no pecó. Siendo Dios, él pudo haber reprendido al diablo en el desierto, mas no lo hizo y permitió ser tentado. Sufrió todas las pruebas de alguien teniendo toda la posibilidad y no hacerlo. Es como una hormiguita molestando a un gigante por allá y venga, que tal cosa, y usted y yo, usted no, usted me puede aplastar, pero no me quiere aplastar, y él como aguantando de las ganas de aplastar. Y no lo aplastó. Y eso es lo que él hizo, para asemejarse a todos nosotros. Y eso es lo que le dio a él la corona para ser pontífice. Solo, y esto yo creo que nos ha pasado a todos, cuando hemos vivido ciertas situaciones difíciles, por ejemplo, ciertas o enfermedades o cosas o familiares o cosas de ese estilo, y tú logras salir de esa situación compleja, y luego ves a otra persona que está padeciendo esa misma circunstancia, se genera en uno algo muy natural que se llama la empatía, que es como la capacidad de ponerme en los zapatos del hombre, del otro, en los zapatos del otro.
¿Por qué empatía? Apatía en griego significa emoción, compartir la emoción. Cuando yo he padecido algo y he salido de eso, termino ayudándole a las personas que están en esa misma situación. Si yo fui sanado de un cáncer, Dios me sanó de un cáncer y yo una persona con cáncer, voy a sentir deseos de orar por esa persona de cáncer. Y quizás alguien me cuente, no, es que me estoy a punto de divorciarme de mi esposo. Y yo digo, sí, vamos a orar. Pero otra persona te dice, tengo cáncer, sentís más afinidad por el que tiene cáncer y orar por él que el otro. Pero quien ha sufrido un problema de pareja y Dios restauró su vida de pareja o su vida familiar, va a sentir empatía por aquellos que han experimentado lo mismo. Por eso nuestro Señor, como carne, experimentó todas nuestras tentaciones y de esa manera va a ser fiel y justo, misericordioso para interceder por nosotros, interceder con la autoridad. Muchas veces he visto lo siguiente, y es que cuando Dios sana a una persona de manera sobrenatural de algo, esa persona casi que se hace transmisora del don de sanidad, se hace acreedora de un don de sanidad. Si Dios te sacó de un problema de liberación demoníaca, esa persona tiene autoridad, si es creyente y permanece en la fe, para expulsar esos demonios de una manera fácil, o más fácil, o va a ver más manifiesto eso en su vida. Por esa misma gracia das. Entonces, de aquello de lo que yo fui sanado, obtengo una autoridad para ayudar y extenderme hacia el necesitado en esa misma área. Esa es una manera en la que actúa Dios. Y Cristo fue tentado en todo. Cuando decimos en todo, o sea que Él sufrió todas las tentaciones de nuestra naturaleza humana. Que es en cierta forma la imperfecta. No, pero no estoy hablando de la imperfección. Sí, claro, lo hacía inferior a los ángeles que no pueden pecar, porque están con la visión beatífica. No, Él al compartir nuestra naturaleza humana en todo, en la caída, Él compartía esa imperfección humana, claro, compartía esa imperfección. Fue en todo hombre. Y miren cómo dice, por eso hubo de asemejarse en todo a sus hermanos. Es decir, esto tenía que pasar así. Es que Dios nos pudo haber salvado de otra manera. No sabemos. Pero eso te iba a preguntar ahora, siendo Dios, ¿por qué mandó a Jesús a que sufriera, derramara sangre para perdonar los pecados? Era la única forma, porque para poder perdonar el pecado había que pero como Dios debía entender otras cosas, pero bueno. Pero mira lo que dice acá, sí, eso es algo que uno medita. Por eso hubo de asemejarse en todo a sus hermanos. La razón nos la está dando el mismo Dios, nos está diciendo, como la deuda de ustedes era en la carne, yo tenía que venir en la carne. Si a vos te deben, digámoslo así, vos tenés que pagar en oro, tengo que pagar en oro. Y no vas a poder pagar con marranos, o mira, yo te pago con consejos, yo te pago con tiempo, yo te pago con masajes. La calidad de la deuda implica una calidad de paga, ¿cierto? Y la paga del pecado es la muerte. Cristo pagó Cristo se sometió a las mismas reglas de juego con las que Dios le había dado al hombre. Si cumplieses la ley, por ella viviréis, mas si no cumpliese la ley, por ella moriréis. Entonces, ¿qué hizo Cristo? Murió, ¿para qué? Para pagar la deuda. Se metió dentro de su propio juego. Exactamente. Para pagarla por nosotros. Y como Él es perfecto, daba para meter a muchos ahí. A todos los que, caben todos. Todos pueden ser salvos. Sí, todos. ¿Por qué? Porque un Dios infinito murió por nosotros. En carne, en la carne. Por eso todos pueden entrar. ¿Todos van a entrar? No. Pero todos podrían. Dice, por eso hubo de asemejarse en todo a sus hermanos, a fin de hacerse pontífice misericordioso y fiel, porque la misericordia parte de sentir la necesidad del otro, en las cosas que tocan a Dios para expiar los pecados del pueblo, porque en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es capaz de ayudar a los tentados.
Esto yo creo que es de las palabras más fuertes, y por eso los judíos no aceptan, muchos judíos no aceptan a Cristo, es porque no pueden entender cómo Dios se hace hombre. Cuando Dios es tan sublime y tan sagrado y tan omnipotente, ¿cómo toma forma de hombre? Eso no es posible. Volverse allá, bajarse allá. Bueno, me imagino que también me imagino que él permite ser tentados como para tener autoridad y decir que ustedes también, ya ustedes con el Espíritu también. El ejemplo es subsidiario, es decir, el ejemplo es una consecuencia, no es la razón por la que lo hace, pero sirve como ejemplo también. O sea, él igual como maestro, él vino a enseñar. Exactamente. También, o sea, aparte de lo que pero eso es más como subsidiario, consecuencia, como consecuencia. También está la salida. Él es primero maestro, él es primero salvador y después maestro. Pablo, hay algo que nos diga como que nosotros no podemos, o sea, ser perfectos, o sea, nosotros no hay alguna manera que simplemente no, pues como que no caigamos en él. O sea, tenemos que caer en el pecado. La condición humana de la naturaleza. No tenemos que caer en el pecado. Está la salida. Caer en el pecado, si uno dice no, pues... No tenemos que caer en el pecado, pero vamos a caer. como que El ideal es no caer, y muchas veces no vamos a caer, y debemos pensar en que no vamos a caer. ¿Y cómo debemos orar? ¿Aléjanos de qué? Porque uno dice aléjanos y uno no dice Dios, dame la fortaleza para afrontar la tentación, sino aléjame. Porque Dios sabe cómo es la naturaleza humana. Es preferible que Dios nos aleje de la tentación a que sintamos una fuerza sobrenatural, porque el día en que no estemos firmes, esa fuerza sobrenatural no va a estar y vamos a correr al pecado, como aquella cerdo que se revuelca en su propio... Además la concupiscencia está inherente en la carne. Claro. Pero si vamos a pecar menos. Ah, claro. Son los más conscientes. Eso se llama la santificación. Bueno, hay un pasaje que leemos en Deuteronomio, ese es Deuteronomio por allá, capítulo 6, o 6, 9, donde es el famoso Shema. Shema Israel, Adonai Eloheinu. Escucha, oh Israel, el Señor es uno, el Señor es tu Dios. Ese cántico que los judíos hacen, es un cántico oración que hacen todos los días, que se llama el Shema, ha sido como un punto de contradicción con el Dios hecho hombre, ¿cierto? Porque ellos interpretan el Señor uno es, y ven a Cristo como si el Señor entonces dos son. Y eso para ellos es una aberración. No entender la misericordia y la manifestación de Dios que les anunció a través de todos los profetas y cómo se encarnó. Y siendo el mismo Dios, participó de la naturaleza humana y la exaltó y la glorificó. Y esa exaltación y glorificación que hizo de la naturaleza humana en sí mismo, en nombre de Jesucristo, sobre todo nombre, es el gobernador de todo el universo y todo lo sometió debajo. Todos los judíos van a tener que entender y pasar por la prueba de Cristo. Nadie ve al Padre si no pasa por la prueba de Cristo. Ni el judío más santo y más cumplidor de la ley va a poder entrar a la presencia de Dios si no primero pasa por la prueba de Cristo. ¿Y cuál es la prueba de Cristo? Que lo tiene que aceptar a Él. Pero los judíos no lo aceptan. Entonces no pueden entrar. Todos. Pero ellos piensan en el Mesías, que les llega el Mesías, pero no aceptan a Cristo. Pero afortunadamente para ellos hay una segunda fase de la salvación, que es la segunda venida. Y en esa segunda venida de nuestro Señor, la parusía, ellos lo van a reconocer como su Mesías. Pero eso no aplica no para los judíos que queden, porque de los que mueren. Si los que mueren sabrá Dios. No, y también en este momento las puertas para ellos están abriendo mucho. La Mucho. cantidad de judíos que está convirtiéndose ahora es impresionante. Oíste la pregunta de los que murieron, ¿qué? ¿Van o no van? Sabrá Dios. Sabrá Dios. Sabrá Dios. Pero si no dejan que están esperando. Si uno sigue el silogismo, no entran, pero no sabemos decir hasta allá. Pero tenemos que anunciar que no entran. Pablo, otra comiteza para los judíos que ellos, Dios pues siempre les trató como de mostrar que no les hicieran semejanza de ningún Dios pues de forma entonces vivir Cristo encarnado Eso es muy chocante para ellos. Es muy chocante precisamente por eso. No te harás figura, y Cristo es
la figura del Dios invisible. Pero por eso a Cristo nunca, y yo creo que esto fue orden de él, esto ya es Pablo el que piensa eso, que fue orden de él a los evangelistas que no dijeran cómo era y que no narren cómo es él físicamente. Ustedes ven que en ninguno de los evangelios ni en las cartas dicen cómo es Jesucristo. No hay ninguna descripción física. Que David dicen cómo es David. De David, de Saúl dicen que era fuerte, que era buen mozo. El rey David dicen que era bonito, que era monito, que tenía ojos claros. Oíste, yo voy a hacer una pregunta muy infantil. Dios convenció. Algo. Dios es espíritu, no tiene forma. No tiene forma. Pero es que eso No tiene forma. Y nuestro espíritu no tiene forma tampoco. Cuando nosotros... estaban diciendo que por eso no quería saber nada de eso. ¿Quién Vamos a dice? preguntarle al del lado. ¿Por qué? Precisamente para que no nos aferráramos a su forma y nos desviáramos de su mensaje. Es más importante el mensaje de Jesús de hasta qué altura tenía el cabello o no. Uno puede, sí, pero las formas muchas veces nos desvían de los contenidos. Y si algo quería el Señor era el mensaje de la salvación, no la forma. Jesús se manifestaba a personas, Claro. y nadie lo han visto como era físicamente. Claro, como muchos se recuerdan mira. que, o sea, sí, eso es bueno. Ok, como el prisma, no, pues que es un rayo de luz, pero vamos entonces, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que esta carta es muy densa y todo el tiempo vamos a estar versando sobre esto. Okay. Padre, gracias te damos por cada uno, Señor. Hay cosas que son duras a veces de asimilar, o duras no, son de verdad muy gloriosas. Y tú eres perfecto y omnipotente. Y eres misericordioso y nos has salvado. Y aún así, Señor, nos cuestionamos de por qué te haces hombre cuando nos estás dando un regalo. Y nos quedamos en el por qué nos lo has dado, Señor, y ni siquiera abrimos el regalo. Y abriéndolo, Señor, vamos a saber por qué. Aquel que descubre tu amor y camina feliz, solo va a agradecer que hayas venido a esta tierra, Señor, hayas pisado nuestros pasos, hayas sido tentado en nuestras tentaciones, Padre, para que nadie tenga derecho de justificarse y decir, es porque yo soy débil, porque tú te hiciste débil y no pecaste, Señor, y nos puedes ayudar, y no tenemos excusa para permanecer en el pecado, cuando tú nos has dado, Señor, la salida al mismo. Padre, gracias por la salvación y que el entendimiento y la revelación del Hijo de Dios sea sobre cada uno de nosotros a un nivel inimaginable para cada uno, Señor, que mientras estemos leyendo algo, pensando, yendo a los sitios de trabajo, de estudio, a través de tu Espíritu Santo se abra el cielo, Señor, y tengamos una revelación de quién eres tú, Señor Jesucristo, y cuál es tu obra en cada uno de nosotros, y seamos creyentes más perfectos, caminando con la identidad de haber sido llamados por el unigénito del Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias. Pablo. Ya lo paraste. Ven y tenés el cablecito. No, yo creo que ya sé que no. Préstame para que pasemos el audio. Se cayó varias veces Ah, pero préstamelo por favor para yo tenerlo aquí también de todas maneras. No lo Había muchas cositas que hacer, pero la verdad es que se vinieron ayer. no está viendo partido, ¿no? Perdimos.